Introducción al derecho penal. En las clases anteriores habíamos estado viendo las características del derecho penal, las generalidades, su carácter sancionador, y habíamos terminado precisamente con lo que acabo de decir, con sus características. Habíamos dicho que era público, subsidiario, fragmentario, personalísimo y de actos, en oposición al derecho penal de autor, en donde no se considera la conducta desplegada, sino que se considera ciertas características personales del sujeto o la pertenencia a ciertas formas de vida, etc. Lo que interesa entonces es lo que el individuo hace, derecho penal de acto, no lo que piensa, sino lo que hace. En algunas oportunidades muy específicas, ¿no es cierto?, se llega a sancionar algunas conductas que están en esa etapa intermedia entre lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy exteriorizando. Cuando se habla, todavía no se ha dado comienzo a la ejecución del delito, pero ya se habla de la proposición y de la conspiración para delinquir, pero tiene que estar expresamente sancionado, y son conductas excepcionalísimas. Y también hablamos de la denominación y la ubicación, y ahí terminamos diciendo que eran muchas las denominaciones que recibía, ¿no es cierto?, nuestro ramo, y que normalmente estas denominaciones tenían que ver con aquel de los requisitos sobre el cual se ponía más énfasis, sobre la pena, o el derecho penal, sobre el sistema castigador, sobre el tipo de delito, crimen, derecho criminal, etc. Tiene mayor importancia. Y lo que sí es interesante es que dentro de las clasificaciones del derecho penal está situado dentro del derecho, ¿no es cierto?, público interno. Somos nosotros derecho público. Bien. Seguimos entonces con esta introducción y con estas generalidades. Así que ahora nos interesa hablar de las relaciones del derecho penal con otras ramas del derecho. El ordenamiento jurídico de los países, ¿no es cierto?, es un todo, y tiene que ser un todo coherente. Por eso que legislar es difícil. Hay una técnica legislativa, hay que saber aquello sobre lo cual se va a legislar, conocer las materias. Ha sido tradicional, por ejemplo, que en materia de legislación, a los congresistas chilenos, diputados y senadores, le hagan el quite a integrar la Comisión de Hacienda, por ejemplo. ¿Por qué? Todos los meses hay que votar la ley de presupuesto, ¿cierto?, el presupuesto anual de la nación. Las platas que se van a gastar, en qué se van a gastar y cómo se van a conseguir esas platas que se van a gastar. ¿Y qué es lo que significa la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados y en el Senado? Significa saber derecho tributario. Derecho tributario. Que normalmente se piensa que el derecho tributario es bastante, si no difícil, engorroso. Engorroso. Porque además de que son muchas las disposiciones relacionadas con los tributos, imposiciones, tasas, aranceles, etc., requieren de una ayuda contable, financiera. Por eso que normalmente en los estudios importantes, ¿no es cierto?,
trabajan los abogados junto con los contadores públicos, por ejemplo. Porque las normas tienen que referirse a números normalmente. Se refieren a las matemáticas. Así que hay que saber legislar. Bien, entonces por eso es que es interesante hablar algunas cositas respecto de estas relaciones del derecho penal con otras ramas del derecho, porque entre todas las normas que constituyen un ordenamiento jurídico, en este caso el ordenamiento jurídico chileno, tiene que haber la debida coherencia, coexistencia y armonía. No puede una norma de una rama del derecho no solamente ir en contra de otra norma que esté en otra rama del derecho, sino que además no debe contradecirla de manera valorativa, de manera interpretativa. Hay que saber bien lo que piensan, ¿no es cierto?, cuál es el concepto de personas para el derecho civil y para el derecho penal. ¿Qué es lo que significa para cada una de esas ramas la persona? La persona humana y la persona colectiva, o la persona ficticia. Hay que saberlo. Entonces, vamos a ver las relaciones del derecho penal con otras ramas. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos dentro del ordenamiento jurídico, el derecho penal. Y desde este punto de vista, ¿no es cierto?, tenemos que estar en concordancia con las normas que existen en otras ramas del derecho. Y normalmente se estudia las relaciones del derecho penal con el derecho civil, que tiene muchas relaciones, con el derecho constitucional, con el derecho administrativo y con el derecho procesal penal. Además del derecho internacional público. Bien. En relación con el derecho civil. En relación con el derecho civil tenemos conexiones y tenemos diferencias. Entre el derecho penal y el derecho civil. Conexiones y diferencias. Veamos primero las conexiones. Lo primero que se dice es que, la primera conexión es que de todo delito que cause un daño a otro, nacen dos acciones, una civil y otra penal. Como estamos haciendo alusión a otra rama del derecho, veamos lo que dice esa otra rama del derecho. ¿Dónde está esta alusión en el Código Civil? En el Código Civil. En el título, ¿no es cierto?, que se refiere a los delitos y cuasi delitos civiles, es decir, responsabilidad extracontractual, artículos 2314 y siguiente. Estoy viendo el Código Civil, porque así se trabaja en esto, porque ustedes los apuntes nosotros se los entregamos, más allá de la literatura que ustedes se consigan, pero lo importante es explicarlo, porque si no sería una lectura de los apuntes, ¿no? 2314. ¿Qué es lo que dice el 2314? Título 25, libro cuarto de los delitos y cuasi delitos civiles. Dice 2314, el Código Civil. El que ha cometido un delito o cuasi delito que haya inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le imponga las leyes por el delito o cuasi delito. Ahí ya se está refiriendo al derecho penal, esta norma del Código Civil. Es decir, de todo delito que causa daño a un tercero, ¿no es cierto?, a otro, nace una acción civil y otra penal. Ya. Y fíjense ustedes otra cosita que se deriva de esto mismo, de ahora de la partida. El que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización. Ahí tenemos otra similitud, vamos a dejar el código porque lo vamos a seguir viendo, el Código Civil, otra similitud con el derecho civil.
que el derecho penal y el derecho civil consideran otras instancias subjetivas de los actos, de las actuaciones de los seres humanos en estas dos ramas del derecho. ¿Cuáles son estas dos concepciones subjetivas? La intencionalidad o dolo y la imprudencia o negligencia o culpa. Aquí ahí ya hay dos conexiones, ¿no es cierto? Una, de que nacen dos acciones, una civil y otra penal. Otra, ¿no es cierto?, este elemento. Lo vamos a repetir esto, este elemento. La intencionalidad. Entonces, ahí tenemos la primera conexión. De todo delito o cuasi delito que causa daño a otro, nace una acción civil y otra penal. Salvo, ¿no es cierto?, las sean constitutivas de delito penal, que también nacen conjuntamente. Como por ejemplo, el que mate a otro, nace una acción penal para perseguir, ¿no es cierto?, el delito de homicidio, y una acción civil para obtener la indemnización por las representantes que quedan vivos de la víctima del homicidio. El que va conduciendo un vehículo motorizado, ¿no es cierto?, y causa daño a un tercero por no respetar los reglamentos del tránsito, cuasi delito de homicidio. Puede haber también un delito de tránsito, que sería el manejo en estado de ebriedad causando muerte, pero ahí hay un delito de tránsito. Pero el cuasi delito, para referirnos a la imprudencia o a la negligencia, va conduciendo y no respeta un discopare y atropella a una persona que va cruzando por el paso de cebra. Cuasi delito de homicidio, lo mata. Una acción penal para perseguir el castigo de ese cuasi delito de homicidio, y una acción civil para perseguir el pago de la indemnización. Porque al derecho civil le interesa el daño, tanto para el delito como el cuasi delito civil, y al derecho penal le interesa la sanción, la pena, en teoría por lo menos, en teoría. Entonces ahí tenemos esa conexión con el derecho civil. Después, diversos delitos tienen su origen en la violación de preceptos del derecho civil. Entonces la ley civil es indispensable para precisar el alcance de la disposición penal. Por ejemplo, en el delito de bigamia. ¿A quién sanciona el Código Penal? El Código Penal dice que comete bigamia el que se case estando legalmente casado. Hay alguien que está legalmente casado y se casa de nuevo. Ese es autor de bigamia. El que está casado válidamente, porque puede que uno de los contrayentes a lo mejor es soltero. El que está casado válidamente, ¿no es cierto?, comete bigamia si se casa de nuevo. Entonces, ¿quién nos va a decir si está casado válidamente uno de los contrayentes para que posteriormente se lo sancione penalmente como autor de bigamia? El derecho civil. De hecho, la mayoría de las defensas del bígamo o bígama van por el lado de decir que no había un matrimonio anterior válido, o porque se estaba en proceso de nulidad de matrimonio, o en proceso de divorcio, etc. Entonces, ¿en qué sede se va a decidir eso? En sede civil. Y si en sede civil se establece de que no había un matrimonio anterior, no va a haber delito de bigamia, porque la persona celebró el matrimonio no estando válidamente casado, que es lo que exige la ley. Y así, una serie de diversos delitos tienen su origen en la violación de preceptos del derecho civil. El caso de las cosas,
de los bienes. Las cosas pueden ser, por ejemplo, una clasificación, hay varias clasificaciones de las cosas, pero por ejemplo las cosas pueden ser muebles o inmuebles. Y en el derecho civil se hace la distinción teniendo en cuenta si las cosas pueden o no ser objeto de movimiento sin que pierdan su esencia. Una casa, por cierto, o una escalera que hay dentro de la casa, no una escalera que tienen los pintores, sino que una escalera para subir del primer al segundo piso, etc. O un pilar, qué sé yo, forman parte de la casa. Entonces, para el derecho civil, las cosas son muebles dependiendo si pueden moverse por sí mismas o las puede mover alguien sin que pierdan su esencia. Y por eso que se habla, ¿no es cierto?, de los bienes muebles, que yo puedo hallar una lámpara, puedo hallar un espejo, etcétera, ¿cierto? Y se habla, o un auto, ¿no es cierto? Y yo lo puedo mover. Una vez que acciona el motor y todo, se empieza a mover el auto, pero el que lo pone en movimiento soy yo. Y hay algunos que se llaman semovientes, ciertas cosas, como son los animales, se mueven por su cuenta. Todavía los animales siguen siendo cosas, a pesar de que las nuevas tendencias pretenden darle, seguramente en el futuro le van a dar un estatus distinto, porque son seres vivos. Entonces no puede ser calificado evidentemente un caballo, un perro, sobre todo con la utilidad que le prestan al ser humano desde hace no siglos, sino que milenios. No se le puede dar la misma significación que una silla, ¿no es cierto? Por más que la silla sirva. Así que son conceptos distintos. Porque para el derecho penal, ¿no es cierto?, una cosa mueble puede ser una cosa inmueble por adherencia o por destinación. Si yo, por ejemplo, entro a una casa que tiene una escalera de mármol y rompo ahí con un cincel y saco un pedazo de mármol porque el mármol es caro y me lo llevo, estoy cometiendo un delito de robo de cosa mueble. Robo de cosa mueble. ¿Cómo se llama? En un lugar de uso privado, en una casa, habitación normalmente. También puede ocurrir en una casa, en un inmueble público. La Corte Suprema, donde están las escaleras seguramente más caras de Chile. Son todas de mármol de Carrara. Entonces ahí estamos hablando de conceptos, de cosas distintos. O sea, son distintos para el derecho civil que para el derecho penal. Y así, diferentes cosas. El concepto de persona es diferente para el derecho civil que para el derecho penal. El concepto de personas, ¿no es cierto? Si bien es cierto que en los dos casos como en muchas ramas del derecho, lo que se protegen son bienes jurídicos, hay que ver cuál es el bien jurídico que protege uno y otro. El concepto de persona para el derecho civil tiene más bien que ver con la capacidad de esa persona de adquirir derechos y obligaciones y de poder transmitirlos. Eso es lo que le interesa al derecho civil. Por eso que cuando entre los artículos 74 y 75 del Código Civil se habla del principio de las personas, ¿no es cierto?, rige la ley, ¿no es cierto?, rige la ley que está en el mismo Código Civil, que dice que esta persona, o adquiere la calidad de persona una vez que haya sido separada completamente de su madre y haya sobrevivido un instante siquiera a la separación. Lo que significa para el Código Civil que si ese infante recién nacido todavía está ligado
por las trompas de falopio, o por la placenta, o por el ombligo, por cualquier órgano interno de la madre, esa criatura todavía no es persona, porque no está separada completamente de la madre. Para la teoría funcionalista sí, lo que importa es que las funciones sirvan, pero cuando el sentido de la ley es claro, hay un título especial, ¿no es cierto?, en el Código Civil de la interpretación de la ley. La primera regla de interpretación es el sentido literal y obvio, ¿no es cierto? Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal sobre pretexto de consultar su espíritu. Así que ahí el concepto de persona para el derecho civil es, repito, ¿no es cierto?, la capacidad que va a tener de contraer derechos, de tener derechos, mejor dicho, y contraer obligaciones, y poder transmitirlos. Pero para el derecho penal es otra cosa. En el caso de muerte, ¿no es cierto?, de esa persona durante el proceso del parto, antes del parto, durante el parto o después del parto. Se muere. Si muere esa criatura, ¿no es cierto?, antes del parto, durante el parto, después del parto, va a haber o un aborto, o un homicidio, o un infanticidio. Ahí lo que el legislador está protegiendo es la vida de la persona. Y tratándose de ciertos delitos de estos tres que he nombrado, también otros bienes jurídicos. En el caso del aborto, primero protege la vida de la madre, ¿no es cierto?, o la salud de la madre, y también la vida del feto, y además la propia Constitución dice que dentro de las garantías constitucionales, en el artículo 19, que se asegura a todos los chilenos, ¿no es cierto?, el derecho a la vida, incluso de la que está por nacer. Y después hay otras disposiciones legales que le dicen al juez, incluso, le dicen: usted tiene que proteger la vida del que está por nacer. Tiene que proteger la vida del que está por nacer. Se lo dice la ley. Se lo ordena al juez. Es un precepto imperativo. En el artículo 74. Artículo 74. Esto lo vamos a repetir seguramente en su momento. La existencia legal de toda persona principia al nacer. Esto es, al separarse completamente de su madre. Separarse completamente de su madre. Inciso segundo del 74. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Más claro no puede ser el Código Civil. Es decir, en esos tres casos se entiende que la persona nunca existió, nunca fue persona, en otras palabras, para el Código Civil, para el derecho civil. Y quiero que le agregue el artículo siguiente, el 75. Dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Punto seguido. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquier persona o de oficio, mire, le está diciendo al juez civil que actúe de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Todo castigo de la madre por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento. ¿Protege o no protege el Código Civil la vida del que todavía no ha nacido, pero se espera que nazca? La protege. Entonces, estamos hablando de las conexiones, ¿no es cierto?
del derecho civil con el derecho penal. Al Código Civil lo que le interesa es que esa persona, si llega a serlo, ¿no es cierto?, no muere dentro del claustro materno, sobrevive a la separación, esa persona sea capaz de derechos y obligaciones y de poder transmitir. Al derecho penal, como dije, le interesa otra cosa, le interesa la vida y la salud, tanto de la madre como de la criatura. Por eso es que si muere esa criatura, o incluso la madre, ¿no es cierto?, vamos a tener que averiguar en el derecho penal si hubo un delito de aborto con resultado de muerte, si hubo un homicidio o si hubo un infanticidio. Es una forma de homicidio atenuado. Eso lo vamos a estudiar en Derecho Penal 2. ¿Por qué? Porque el derecho penal, al igual que el derecho civil, que repito, también protege bienes jurídicos, el derecho penal está protegiendo en este caso la vida. La vida, tanto de la madre como del que está por nacer. Y también la integridad física, ¿no es cierto?, y psíquica de ambos, pero la vida. Entonces, hay una complementación y resultaría ridículo, ¿no es cierto?, considerar que esa criatura que muere, ¿no es cierto?, no va a ser objeto de ningún derecho. Cuando la propia Constitución y la ley después está protegiendo la vida de el no nacido todavía. Todavía. Lo está protegiendo hasta que nazca y sea persona. Bien. Papaya. El vasito tiene papaya. Relaciones del derecho penal con otras ramas del derecho. Seguimos con el derecho civil. Ambas ramas del derecho aprecian los aspectos que la menor edad y ciertas perturbaciones psíquicas o alteraciones orgánicas, como la locura, la embriaguez, la sordomudez, producen sobre la culpabilidad. Claro, el derecho civil y el derecho penal se preocupan de ello, de estas, de la menor edad y de ciertas perturbaciones psíquicas o alteraciones orgánicas. Si alguien, por ejemplo, es loco o demente, el que habla del Código Penal en el artículo 10, número 1, también habla del Código Civil, ¿no es cierto?, respecto de las nulidades absolutas, ¿no? La embriaguez, ¿cierto? El Código Penal no se refiere a la embriaguez. Expresamente el Código Penal, en las actas, ¿no es cierto?, de la Comisión Redactora dejó constancia de que la embriaguez no tenía ninguna influencia ni para sí ni para no en derecho penal. Se sanciona de todas maneras, ¿no? Se sanciona de todas maneras. Ahí es de lo que hablan algunos en la doctrina, de los llamados, ¿no es cierto?, las acciones libres e incausa, ¿no?, que es ponerse en un estado, ¿no es cierto?, de peligro para cometer delitos, dado de administrarse ciertas sustancias, cada cierto, que son nocivas para la salud y que alteran, ¿no es cierto?, la psiquis o el psicomotriz, como la embriaguez. La sordomudez también. Ha ido variando esto con el tiempo, sobre todo en el Código Civil. Pero ¿tienen importancia sobre la culpabilidad? La tienen. La menor edad. ¿Tiene importancia sobre la culpabilidad, sobre este aspecto subjetivo del ser humano? La tiene. Por una razón bien simple. Esto ustedes lo estudiaron ahora se habla, en mi época se hablaba de la escuela primaria y después del liceo, ¿no es cierto? Ahora se habla de la básica y de la media.
Pero a ustedes les enseñaron en su momento cómo se desarrollaba el ser humano. ¿Cómo se desarrollaba el ser humano? Desde que nace hasta que muere. Aunque hubiera sido de manera bastante general, pero se lo enseñaron. Y bueno, me imagino que prestaron atención a esas clases, ¿no es cierto? Bien simple. Se une la célula sexual femenina, el ovario maduro, el óvulo, mejor dicho, maduro, con la célula sexual masculina, el espermatozoide. Bien, va a ser súper simple, ¿no? Esto lo explicamos en medicina legal. Aquí también tengo, para hacerle la clase tengo lo que necesito, me falta ese, pero apuntes míos de medicina legal, así que muchas cosas las vamos a explicar de acá. Medicina legal. Entonces se une la célula sexual masculina con la célula sexual femenina. Se produce esa unión. Esta unión se produce más o menos en las cercanías de la trompa de Falopio que produjo el óvulo que empezó a madurar. El óvulo está maduro. Se produce la unión y desde donde se unen baja este óvulo fecundado, baja como se llama al útero. Todo esto es milimétrico o centimétrico, ¿eh? Baja al útero y con una filigrana que crea el propio óvulo fecundado se adhiere a una de las paredes del útero, se adhiere y ahí empieza a crecer. Y por eso que se llama periodo ovular dentro de las etapas del embarazo. Periodo ovular que más o menos dura, dicen unos, estoy hablando esto de medicina, dice la medicina, que dura este periodo ovular entre 5, 6 o 7 días. Después en el periodo embrionario, que va más o menos de los 7 días, como hasta los 3 meses, y después periodo fetal, que va de los 3 meses hasta la expulsión del feto. Entonces, la eliminación del producto de la concepción podría ocurrir en cualquiera de estos 3 periodos, ¿no es cierto? Durante el periodo ovular, de 1 a 7 días, durante el periodo embrionario, de más o menos 7 días hasta los casi 3 meses, y después de un periodo fetal, de los 3 meses hasta la expulsión del producto de la concepción. Y después se produce el proceso, ¿no es cierto?, del parto, que es un proceso también, ¿no es cierto?, que comienza con las contracciones, ¿no es cierto?, de la madre, que son, no de la madre, de una parte de la madre, que son las contracciones del cuello del útero, que es lo doloroso, que dicen, bueno, los hombres no tenemos idea, porque, claro, las mujeres son las que soportan esta carga, digamos. Y una vez que se producen las contracciones, se produce la expulsión, que vendría a ser el segundo periodo del parto. Primero las contracciones o dilatación del cuello del útero, después la expulsión, la segunda etapa. ¿Expulsión de qué? Expulsión del feto. Expulsión del feto. Y el tercer periodo vendría a ser la expulsión de los otros anexos. Y ahí hablamos, ¿no es cierto?, de la placenta, del ombligo, ¿no es cierto?, del ombligo, no la pura puntita que nos queda a nosotros, sino que ese que está conectada a la placenta con la madre, a través del cual recibe oxígeno, alimentación, etcétera, todo. Y ahí terminaría, ¿no es cierto?, en un pacto normal con esa criatura que es expulsada hacia el exterior y vive a la separación, como dice la ley, aunque sea un instante.
Bien. Entonces, esta célula femenina y masculina, una célula femenina y masculina, que se une, es el único caso de una célula que sea una nomás, masculina y femenina, se une, empieza conjuntamente con la unión, empieza a través del mecanismo, ¿no es cierto?, de la reproducción de las células, llamado carioquinesis, empieza a dividirse en progresión geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, así. Es decir, se va produciendo doblado. No, eso es proporción geométrica. La proporción aritmética es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, se divide en proporción geométrica. Y ahí se van, ¿no es cierto?, desde que empieza a dividirse en este proceso, se empiezan a ir formando, ¿no es cierto?, este nuevo ser. Dentro de la madre se empiezan a ir formando las tres capas en forma conjunta, que fíjense ustedes lo maravilloso de la naturaleza. Son tres capas a la vez que van conformando no solamente la forma que va a tener ese ser humano, que ya es inentendible, ¿no es cierto?, la forma, sino que además se van conformando las capas que conforman los órganos, que conforman los huesos, que conforman, ¿cómo se llama?, el cerebro, etc., de manera conjunta. Eso, cuando uno no tiene explicaciones, recurre a Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo puede hacerse eso? No sé. Y así, a los 9 meses, ¿no es cierto?, nos encontramos con que he expulsado el nuevo ser a este mundo complicado, cada vez más complicado. Voy a poner un poquito de luz acá. Ahí quedamos mejor, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que influye la menor edad, ¿no es cierto? También, bueno. ¿Y por qué les doy toda explicación? Yo de repente soy medio latoso, así que les pido que me disculpen. De lo que trato siempre tengo la idea de que tengo que tratar de explicar bien las cosas y a lo mejor de repente digo más de lo que tengo que decir, pero bueno, cada uno es como es, ¿no? Entonces, ¿por qué influye la menor edad? Y todo esto es para explicarles, seguramente ustedes ya lo sabían, como les digo, lo estudiaron en la media, es para explicarles que todo el proceso del ser humano, ¿no es cierto?, es un proceso de cambio. Y por eso que tanto la ley civil como la ley penal consideran la edad como una causal de imputabilidad, ¿Por qué? Porque el ser humano evidentemente que está en una etapa de crecimiento. Yo estaba hablando de antes de que saliera de la madre hacia el exterior. Ahora ya en el exterior, ¿no es cierto?, está guaguita, después chiquitito, hay que enseñarle a andar, qué sé yo, todo, y hasta que cumpla la mayoría de edad. La mayoría de edad ahora es estándar, tanto para el derecho civil como para el derecho penal, 18 años, plenamente responsable, tanto civil como penalmente, 18 años. Entonces, esta persona requiere, ¿no es cierto?, un periodo de tiempo para llegar a ser plenamente responsable. No es antes de esa edad, según la legislación chilena, ¿no es cierto?, 18 años, plenamente responsable. Porque todavía considera el legislador chileno que no ha llegado a conformarse completamente, ¿no es cierto?, tanto física como psicológicamente, ¿no es cierto?, esa persona. Y por eso que no la hace plenamente responsable, sino que hasta los 18 años. Y por eso, ¿no es cierto?, por eso que dentro del derecho civil, esa persona hasta los 18 años está sujeto a la patria potestad, ¿no es cierto?,
La otra potestad sí puede terminar también por otras razones que no sean cumplir 18, sí, correcto. Pero básicamente esa es la idea, ¿no es cierto? Que termine la patria potestad solo por el cumplimiento de los 18 años. Y en derecho penal también. En derecho penal, ¿no es cierto?, la persona a los 18 años cumplido, entonces plenamente responsable. Tanto es así que tenemos una ley de responsabilidad penal juvenil que considera que entre los 14 y los 18 una persona en Chile, ¿no es cierto?, tiene otro tipo de responsabilidad penal, en donde la pena máxima son 5 años para cualquier delito. Sí, digo, como norma general, no quiere aplicar 5 años a cualquiera, sino que hasta el delito más grave es 5 años. Y dentro de lo posible, que no sean penas efectivas, privativas de libertad, etcétera, etcétera, etcétera. En otro momento analizaremos, ¿no es cierto?, la responsabilidad penal juvenil, ley sobre la cual se han hecho varias memorias, me ha tocado corregir, etcétera. Entonces, ¿la edad influye respecto de la ¿cómo se llama?, de la culpabilidad? Sí, pues influye. Y por eso le expliqué en derecho civil y en derecho penal. Estamos hablando de generalidades. Y es bueno todas estas cosas. Igual como que después vamos a decir también algunas cosas respecto de las etapas del derecho penal, para que sepan lo que están estudiando, ¿no es cierto? Yo por lo menos lo pienso así. Entonces, después, ¿influyen ciertas alteraciones psíquicas u orgánicas? También influyen. Y acá se pone como ejemplo la embriaguez. ¿Influye que una persona esté ebrio y cometa un acto civil o penal? O sea, mejor dicho, considerado por el derecho civil o considerado por el derecho penal, o por ambos, influye. O podría influir. Claro. ¿Por qué? Porque una de las características del alcohol, estoy hablando del alcohol como la embriaguez aguda que se denomina, no como la embriaguez crónica, como la embriaguez crónica. La embriaguez aguda para el Código Penal no incide en la responsabilidad penal. Hay algunos casos específicos en los cuales se sanciona al ebrio que comete algún delito o cuasi delito, pero específico. El Código Penal específicamente, en los artículos 490, 491 y 492, sanciona ciertos cuasi delitos contra las personas. Pero como lo dice el artículo 10, número 13, para sancionar un cuasi delito, la ley tiene que sancionarlo expresamente. Expresamente. Y ahí lo sanciona expresamente. Hay unos artículos, 490, 491 y 492, que sancionan ciertos cuasi delitos. Entre ellos está el que comete, ¿no es cierto?, alguien de manera imprudente o negligente, que puede ser el caso de un ebrio. Un ebrio que tenga una concentración de alcohol en la sangre que no alcanza a constituir estado de ebriedad. Porque si un ebrio tiene una concentración de 0,8 gramos de alcohol por centímetro cúbico de sangre, entonces esa persona es considerado está en estado de ebriedad. Y la ley del tránsito a ella no lo sanciona como autor de cuasi delito de lesiones o de homicidio o de daños, sino que lo sanciona como autor de delito, no de cuasi delito, sino que de delito, de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad, causando daños, lesiones o muerte, o todo, o las tres cosas. Y ¿no es cierto?, esta embriaguez también en algunos aspectos se considera dentro de la indemnización para los efectos penales, para los efectos civiles. Indemnización. Y bueno, en el caso, ¿cómo se llama?, del derecho civil, la sordomudez está tratada especialmente, ¿no es cierto?, y también tiene efectos, ¿cómo se llama?, respecto de las conductas que puedan tener personas que cometan un delito o cuasi delito. Y por último, dentro de estos aspectos
de la menor edad y de perturbaciones psíquicas o alteraciones orgánicas que inciden, ¿no es cierto?, en la culpabilidad, también está, ¿no es cierto?, la locura. La locura. Y normalmente, ¿no es cierto?, quedan exentos de este tipo de responsabilidad aquellos que en este estado de locura, cometen un delito o cuasi delito. La responsabilidad va a ser diferente, ¿no? Porque el derecho civil, como al derecho civil le importa el daño causado para los efectos de la indemnización, si de repente se trata de alguien que está loco o demente, pero está al cuidado de alguien, normalmente no va a responder el loco o demente respecto de la indemnización, pero sí va a tener que responder el que está al cuidado del loco o demente. ¿Entiendes? En materia de responsabilidad penal eso no ocurre desde el punto de vista de lo que le interesa al derecho penal, que es la sanción. Porque nosotros lo vimos dentro de las características del derecho penal, era que es personalísimo. Es decir, la pena y la medida de seguridad y corrección en su caso solo pueden aplicarse al que ha participado en el hecho punible, como autor, cómplice o encubridor, al que ha participado en el hecho punible. Entonces, en materia de derecho penal, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con que si el que participó en un hecho punible ha sido declarado antes del proceso o es declarado durante el proceso. Cuando una persona, siendo, digamos, loco, para utilizar la expresión que es el mismo Código Penal, o loco demente, es el código en el artículo 10, número 1. Si el loco cometió un delito, estamos hablando del loco criminal, si lo cometió. Ahora, si el que está sujeto a una investigación se vuelve loco después de haber cometido el delito, estamos hablando al contrario, estamos hablando del criminal loco. En el primer caso estamos hablando del que estando loco comete un delito. En el segundo caso estamos hablando del que habiendo cometido el delito se vuelve loco. No sé, pues se volvió loco en la cárcel, donde está encerrado, tenía claustrofobia, etc. Bien. En el caso del derecho penal, que es lo que interesa es sancionar, ahí vamos a ver si el loco es considerado, ¿no es cierto?, una persona que está totalmente, o mejor dicho, es irresponsable penalmente. No tiene responsabilidad penal. Porque se encuentra en alguna de las categorías, es decir, de las enfermedades que la ley considera que son causales de irresponsabilidad penal, como son la psicosis, las locuras, los retardos mentales y los estados confusionales agudos. O puede estar en una situación de atenuación de la responsabilidad penal, como son las personalidades psicopáticas, o los llamados fronterizos, y también los que se encuentran, son sujetos, ¿no es cierto?, son sujetos de adicción activa y permanente a sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Estos pueden tener una responsabilidad penal atenuada. El código mismo, nuestro código penal lo reconoce así, en el artículo 10, número 1, cuando el que por causa independiente de su voluntad, ¿no es cierto?, comete un delito. Es decir, el loco que actúa en un momento de locura transitoria, un acto irracional. Un acto irracional. Lo dice el código en el del Código Penal.
Artículo 10. Están exentos de responsabilidad criminal. 1. El loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que por cualquier causa independiente de su voluntad se haya privado totalmente de razón. Por cualquier causa independiente de su voluntad se haya privado totalmente de razón. Bien. Pueden ser tantas las situaciones estas de que por causa independiente de su voluntad se haya privado totalmente de razón. Una persona que a raíz de una emoción muy fuerte obre, ¿no es cierto?, de una manera totalmente imprevista, ¿no? Totalmente imprevista. Una persona, ¿no es cierto?, que está media atemorizada, ¿no?, con todo lo que está pasando, están robando cualquier cantidad, etcétera, ¿no es cierto?, está asustado, ¿no? Y entonces siente unos ruidos que andan por ejemplo, no sé, por alguna parte de la casa, y baja con una pistola que la tiene inscrita, digamos, ¿no es cierto?, y atemorizado, qué sé yo, ve ahí una figura y le dispara. Y a lo mejor era algún familiar de su propia casa que venía llegando de una fiesta y no le había avisado, por ejemplo, a la persona. Y comete un delito, a lo mejor lo mata y comete un homicidio. Bueno, puede matar al hijo, no sé, a un primo, etc. Las emociones muchas veces nublan la razón. Muchas veces nublan la razón. De hecho, cuando uno habla de los homicidios, coloca, como se llama, casos, ¿no es cierto?, en los que se puede lograr matar a una persona solamente con una emoción. Y se coloca el caso tradicional ese de cómo se llama, de una mujer viuda con un hijo único, ¿no es cierto?, lo único que tiene en la vida, y que unos delincuentes para robarla o estafarla, qué sé yo, la llaman y le dicen, le dan cuenta, ¿no es cierto?, de que a su hijo lo acuchillaron, qué sé yo, en una calle cuando venía de vuelta para su casa, y esa persona muere. Claro, ustedes pueden decir es difícil de probar, sí, pero eso es un problema de prueba, pero que puede ocurrir, puede ocurrir. Que una persona con una emoción que la hagan sufrir muy fuerte se puede morir. Bien. Entonces, ahí tenemos otra conexión con el derecho civil. Y otra conexión es que ambas ramas del derecho aprecian los aspectos subjetivos del actuar humano: el dolo, la culpa o el error. Claro. Ambos lo aprecian, tanto el derecho civil como el derecho penal, estos aspectos subjetivos del actuar humano. Ambos lo aprecian, pero de manera diferente. O sea, el fundamento de esa apreciación es distinto. El fundamento de esa apreciación es distinto. Y las consecuencias también son distintas. Por el lado del derecho civil, como he dicho varias veces, las consecuencias van por el lado de la indemnización, ¿cierto?, de el recomponer las cosas. Mientras que por el lado del derecho penal, las consecuencias son la sanción. Me van a sancionar como autor de un delito o como autor de un cuasi delito. O no me van a sancionar. Bien, entonces ahí hablamos de, ¿no es cierto?, los casos de dolo, de culpa o error. Digamos, ¿no es cierto?, que los tres, estos elementos subjetivos del actuar humano, los tres existen tanto en el derecho civil como en el derecho penal, los tres. Y digamos que el dolo, ¿no es cierto?, es el actuar intencional, así bien en general, ¿no es cierto?, el actuar intencional de querer causar un resultado. La culpa, ¿no es cierto?, consiste en la falta de diligencia, cuidado o el hacer lo que no se debe hacer. Hacer más de lo que se debe hacer. Y el error, bueno, hay diferentes tipos de error, ¿no es cierto?, y al haber diferentes tipos de error, hay diferentes clasificaciones del error.
Y entonces hay algunos errores que provocan consecuencias y resultados y por ende compensaciones o sanciones menos graves o más graves. O a veces no provocan ninguna como se llama, diferenciación. Por ejemplo, en el caso del error en materia penal, yo queriendo matar a una persona le disparo a dos personas que van caminando con la intención de matar a mi padre. Quiero cometer un parricidio. Y apunto mal o se corrió mal la persona y le doy al que va al lado, que era un amigo de mi padre. Sí, lo que cambia, ¿no es cierto?, es el título del delito. No cometo parricidio, pero cometo homicidio. ¿Entiendes? Ahí el error no incide en nada. Maté a una persona. Lo dice el código nomás penal. Entonces, esa es la idea, de que las consecuencias de las cosas, ¿no es cierto?, sean distintas, pero tienen consecuencias. Eso es lo que se quiere decir con que ambas ramas del derecho aprecian estos aspectos subjetivos del actuar humano. Nos podemos entender, pero no tanto, porque si no, no terminaríamos nunca, porque todo esto está relacionado, ¿cierto? Bien, voy a prender más luz. No sé si se nota que prendí un poco más de luz. Vimos las conexiones entre el derecho penal con el derecho civil. Ahora vamos a ver las diferencias. Ya algunas se pueden haber ido dando cuenta ustedes, o ya las conocían, evidentemente. ¿Qué diferencia hay? La primera es en qué parte del ordenamiento jurídico están situados uno y otro, el derecho civil y el derecho penal. Más o menos obvio, ¿no es cierto? El derecho civil pertenece, ¿no es cierto?, al derecho privado, mientras que el derecho penal pertenece al derecho público. Derecho público. Específicamente al derecho público interno. Al derecho público interno. Otra diferencia. Consideran en forma diferente el delito y el cuasi delito. El delito y el cuasi delito. ¿Qué los caracteriza? Ya lo he dicho ya. Al delito y al cuasi delito civil los caracteriza el daño. Al delito y al cuasi delito penal los caracteriza la sanción, la pena. Los caracteriza por lo que importa más, por decir así, que es de la esencia de cada uno de ellos. En tercer lugar, ¿qué diferencia existe? La reacción civil es menos drástica que la reacción penal. ¿Qué es consecuencia de esto? De varias cosas, ¿no es cierto? Es consecuencia de varias cosas. Pero la reacción civil es menos drástica, ¿por qué? Porque se basa en el daño. Porque se basa en el daño. Bueno, pero no solamente es eso, no solamente es eso, no podríamos quedarnos solamente con esa explicación. Y de que la reacción penal es más drástica porque se basa en el peligro social que representa. Esto es consecuencia también de los bienes jurídicos que están tratando de salvaguardar. Nosotros cuando hablábamos de que el derecho penal tenía como una de sus características el ser subsidiario, decíamos que la pena penal solo debe emplearse cuando el bien jurídico no puede sancionarse de manera apropiada por otra rama del derecho que no sea el derecho penal. Sí, y entonces en este caso está clarito esto, ¿no es cierto? Si alguien mata a otro o alguien viola a otro, parece que no basta con aplicarle una indemnización.
¿no es cierto? Parece que no basta. Parece que se necesita algo más, algo más, algo más severo. Por eso que las sanciones penales van por el lado de las sanciones más drásticas que otorga el ordenamiento jurídico. Y hablamos de sanciones que son privativas de derecho. Y otras, las un poquito menos graves, son las restrictivas de derechos. Y ahora no existe la pena de muerte en respecto de los civiles, ¿no es cierto? Porque hasta hace un tiempo era privativa de la vida. De hecho, hay muchos países de todos los colores políticos o ideológicos, no se confundan acá, en los que está vigente la pena de muerte. La pena, por poner dos nomás, la pena de muerte está vigente en Estados Unidos, ¿no es cierto? Un país capitalista, ideológicamente democrático, y la pena de muerte también está vigente en la China comunista, que es un país capitalista en lo económico y comunista en lo político. Es decir, son dos ideologías distintas. ¿Quién tiene la razón? Esto es una discusión de mucho tiempo. Ahora estamos viviendo épocas, ¿no es cierto?, distintas a las anteriores, no sé si para bien o para mal. Y el derecho es cambiante, nadie sabe lo que puede ocurrir en el futuro. Estoy hablando siempre de la legislación, que es producto de los cambios sociales, pues, evidentemente. Nadie sabe lo que puede ocurrir a futuro, ¿no es cierto?, tanto internamente como internacionalmente. Porque si estas verdaderas crisis que se están dando varias conjuntamente. Ese es uno de los gravísimos problemas que tenemos. ¿Qué van a tener ustedes? Nosotros, yo, la gente mía, ya somos dead men walking, claro, ¿no es cierto? Estos virus, este virus, muchos ya tienen clarito, sobre todo la medicina, que este virus mismo no se va a terminar. A lo mejor le encuentran la vacuna y se va a minorar, y así como no, ahora la gente se vacuna cuando desde chiquitito, cuando le dan a uno la triple, desde mi época, ¿no es cierto?, para vacunarlo contra la viruela, contra la poliomielitis, ahora seguramente que le van a dar esta otra vacunita contra el coronavirus, qué sé yo, porque es muy re peligroso este coronavirus, muta además. Pero no solamente se están dando este virus, sino que vienen otros virus. De hecho, de los puros chinos, ya este virus no sé cuánto número tiene. Que se llama COVID-19, no sé, creo debe ser un 19, el 19 virus de este tipo. Pero más allá de eso pueden salir virus en otras partes, porque está afectado el planeta Tierra. Están afectados los animales que comemos, las plantas que comemos, los peces que comemos, todo está afectado. ¿Por quién? Por nosotros. Entonces ahí tenemos los virus, o sea, las crisis por los virus. Después tenemos la crisis por la sobrepoblación mundial. Yo estoy diciendo lo que hay, yo no estoy diciendo que nos hizo esto, que nos hizo esto otro, que hay que hacer esto. No, estoy diciendo lo que está pasando. Sobrepoblación mundial. Tenemos 7.000 millones de habitantes en el mundo. Y la población más o menos cada 2 generaciones aumenta en forma geométrica. Igual que cuando le hablaba delante de cómo se reproducen las células del cuerpo humano, se van doblando, acá igual. De 7.000 en 2 generaciones, o incluso antes, pasa de 7.000, 14.000. 14.000, 28.000. 28.000, 56.000. O sea, ahora con 7.000, que tenemos 7.000, el planeta Tierra ya no da abasto. No da abasto.
No da abasto porque no se alcanzan a reproducir las especies. No las deja el ser humano a que cumplan su proceso biológico. Por eso se están extinguiendo las especies. Especies comestibles estoy hablando, ya ni siquiera las no comestibles, que eso el ser humano las mata, no, chao. Por eso que ahora, antes uno iba, ¿no es cierto? Y, ¿qué quiere usted entrar, señor? Locos con lechuga. Ahí, los locos. Ahora, ¿cuántos años hace que los locos están en veda? Los ostiones los hicieron casi desaparecer. Las machas, acá mismo en Arica, hay una playa que se llama Las Machas. Había mucha gente que llevaba puros limones y llevaba, ¿cómo se llama? Cuando yo llegué acá, y llevaba bolsas de estas plásticas, así, de estas tejidas, y se metía la gente que sabía, creo que mueve los pies y ahí y saca la macha. ¿Dónde hay machas ahora? No hay. No la dejan reproducirse. No la dejan. Hay veda, igual hay gente que ¿cómo se llama? Por la plata, si la necesitarán, lo que ustedes quieran, pero se saltan la veda. Entonces tenemos las enfermedades, los recursos, ya no alcanzan. El agua potable. Grave problema el agua potable, no solamente porque en el caso de Chile el agua potable la tienen unos pocos vivos, ¿no es cierto? Que es un cuento jurídico, no, el agua potable mismo, cada vez hay menos agua potable. Se están acabando ciertas ¿cómo se llama? Ciertas especies, o están en peligro. Dicen que las abejas se están acabando. Imagínense, se acaban las abejas, se acaba la polinización y ahí dice que estamos... El cambio climático, ¿cuánto le llevo? 4 o 5 crisis, el cambio climático. Entonces ahora todo junto. ¿Van a haber problema o no? Claro que van a haber problema. Entonces ahí a lo mejor ya no van a ser problemas de los países, porque como hay que tener dos dedos de frente nomás. La superpotencia, si ven que ellos como país, superpotencia, Estados Unidos, Rusia, China, además son extensiones, cada uno tiene. Y Europa siempre, que están siempre divididos, pero digamos también Europa en su entorno, 4. ¿Ustedes creen que si llega un momento de crisis así de vida o muerte, no van a tratar de salvarse ellos primero? ¿Y van a adoptar medidas internacionales para salvarse ellos primero? Cada uno en sus respectivas áreas. Pero puede ser o no. El ser humano es así, porque el ser humano trata de salvarse uno primero, ¿o no? Así es que va a ser más difícil. Y esto a propósito de que la reacción civil es menos drástica y la reacción penal es más drástica. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace la reacción penal? En el caso de la civil, ¿no es cierto?, va por el lado de las compensaciones, básicamente, económicas, y la reacción penal va por el lado de la pena, ¿no es cierto?, de la pena. Y yendo por el lado de la pena, las más graves ahora son las privativas de derecho, perdón, después vienen las restrictivas de derecho. También están las inhabilitaciones, los comisos, las multas, pero son penas menores. Penas menores. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, se supone que el derecho penal es la rama del derecho que se preocupa de sancionar los bienes más importantes de la persona, de resguardar los bienes más importantes de la persona. Y por ende la reacción para resguardar los bienes más importantes de la persona tiene que ser más drástica. Esto lo vamos a conversar de nuevo. Ustedes en materia de derecho, ustedes solamente piensan. Cada uno tendrá su ideología, pero en esto no hay que ser cabeza de piedra, hay que pensar. Yo por lo menos siempre, si alguien tiene un fundamento mejor que los míos, yo le doy la razón. Si alguien tiene mejor fundamento que los míos, yo no lo agarro a piedrazo.
le funciona mejor el cerebro, no sé. Tengo que decir, oye, en realidad tenéis razón. De eso se trata el derecho. Lo otro es la fuerza bruta, ¿no? El problema es que siempre va a haber uno más bruto que uno. A lo mejor yo le pego a este, pero va a llegar uno que me va a pegar a mí. El viejo dicho, ese dicho folclórico incluso que dice, donde hay uno, hay otro. O sea, siempre va a llegar uno que te va a hacer la competencia o te va a ganar. Ese es el problema con la brutalidad. Entonces, por el peligro social que representa, la reacción penal es más drástica. Otra diferenciación. El derecho penal tiene como fuente la ley, como única fuente, obvio, la Constitución también. Pero en el derecho privado hay otras fuentes del derecho también. Y en el derecho civil, como ustedes saben, había un profesor que nos decía a nosotros siempre, cuando tenga que ver el código, ve el código, sobre todo si lo tiene, por eso que yo voy al código. Artículo 2 del Código Civil: la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella. Derecho civil. O sea, que si la ley se remite a la costumbre constituye derecho. ¿Para qué decirle en otras ramas? Bueno, en derecho comercial, por ejemplo, básicamente en el derecho marítimo. La costumbre es importantísima, sobre todo en derecho marítimo. Bueno, en derecho penal solo la ley. Solo la ley. Otra diferencia, en cuanto a la aplicación temporal de la ley. En derecho penal rige el principio de la irretroactividad de la ley. Vamos a hacer aquí una salvedad. En derecho penal rige el principio de la irretroactividad de la ley. O sea, la ley rige solo para lo futuro. Solo para lo futuro. Salvo que se trate, ¿no es cierto?, de una irretroactividad de la ley penal in bonam parte. O sea, si beneficia al reo. Si beneficia al reo. Artículo 18 del Código Penal. Ningún delito se castigará con otra pena que la que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. O sea, se cometió un delito hoy día, se aplica la pena, ¿no es cierto?, que estaba promulgada. Hoy día, antes de cometerse el delito, ayer, estaba promulgada la ley ayer. La ley rige para lo futuro. Sigamos con el artículo 18. Ya. Si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término se promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento. Entonces el principio en materia penal no es tan principio, porque estamos beneficiando al reo, ¿no es cierto? Porque si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término, o sea, durante la tramitación del juicio y antes de dictarse la sentencia de término, se promulgara otra ley. ¿Cuál es la sentencia de término? La que pone fin a la última instancia del juicio, ¿no es cierto? Digamos la Corte Suprema, ya. Se promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento. O sea, beneficia al condenado. Si es que no le aplica ninguna pena o le aplica una menos rigurosa, le rebaja la pena. Entonces ahí en ese caso no hay la retroactividad de que tiene que estar la ley vigente desde antes de cometerse el delito. Ahora lo beneficia al reo. Si la ley que exime el hecho de toda pena o le aplica una menos rigurosa se promulgare después de ejecutoriada la sentencia, sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el tribunal que hubiere pronunciado dicha sentencia, en primera o en única instancia, deberá modificarlo de oficio a petición de parte. Bueno, eso es, ¿quién lo hace esta modificación?
¿no es cierto? Y dice después, para dejar más tranquilo a los familiares de la víctima, ¿ah? En ningún caso la aplicación de este artículo modificará las consecuencias de la sentencia primitiva en lo que diga relación con las indemnizaciones pagadas o cumplidas o las inhabilidades. Entonces, este principio así tan, ¿no? Sí, en materia penal rige, pero hasta por ahí nomás. Pues. Vamos a ver nosotros, ¿no es cierto?, a cada rato esto de indubio pro reo, porque esa es la historia. Mientras que en derecho civil puede concederse el efecto retroactivo a la ley. Sí, hay leyes que conceden efectos retroactivos si la misma ley lo dice. Hay hasta una ley sobre el efecto retroactivo de las leyes, que es una de las más antiguas. Me acuerdo que cuando estábamos en primer año, nosotros nos tocó en Introducción al Derecho estudiar la ley sobre el efecto retroactivo de las leyes, que es del siglo, no pasado, del antepasado, porque es como de 1890 y tanto, 90 y tanto. Ahí sale en el código, la ley sobre el efecto retroactivo de las leyes en materia civil. O sea, ya está una ley que señala que la ley civil puede tener efecto retroactivo. De hecho, hay leyes, sobre todo leyes que benefician a las personas como era antes, pues no como ahora con la AFP, pero leyes sobre pensiones, etcétera, que tienen efecto, ¿no es cierto?, valga la redundancia, con efecto retroactivo. Otra diferencia es que en derecho penal es básica la consideración de la personalidad del delincuente, mientras que en derecho civil generalmente es impersonal. Claro, se tiene en cuenta la persona para los efectos de la aplicación de la pena, la personalidad del delincuente. Hay que ver cómo se llama, si su actuación fue dolosa o culposa, y cómo se llama, y dentro de la culposa, si fue como se llama, imprudente o negligente, etc. En materia de derecho civil es generalmente impersonal, porque lo que interesa más muchas veces es el daño. Lo que interesa es el daño. Así que desde ese punto de vista interesa la personalidad del delincuente. Y en cuanto a la prescripción, en derecho penal la prescripción es de orden público. Y en derecho civil no es de orden público, porque es renunciable. Es decir, se puede renunciar a la prescripción por la parte que tiene el derecho a la prescripción. En derecho penal es de orden público, irrenunciable, es de oficio, incluso contra la voluntad del peticionario. Entonces ahí tenemos otra diferenciación. La prescripción, algo les quería decir, se me olvidó. En derecho penal es de orden público, es irrenunciable, es de oficio. Bueno, ahora se está reviviendo una cuestión que cada cierto tiempo se revive, porque aquí los legisladores, porque estamos en cuestiones, ahora porque estamos con el COVID, ahí el otro día fueron a trabajar un día domingo, imagínense. Tuvieron que ir los pobres diputados y senadores con las dietas parlamentarias tan bajas que ganan, tuvieron que ir a trabajar un día domingo, imagínense. Tuvieron que trabajar, pero no que tuvieran que ir al hemiciclo, porque no que fueran al Congreso, pero por videoconferencia. Para discutir una ley, porque está muy atrasado, hace mucho tiempo, y con la cantidad de asesores que tienen, y con la plata que le cuesta al fisco, el Congreso Nacional. Cuando ahora se habla alguna cosa, al tiro salen los que, este gallo le gusta la dictadura. No, yo estoy diciendo que la plata que le cuesta al fisco, ¿no es cierto? Eso, al igual que el Ministerio Público, deberían trabajar bien. Si uno ve que es todo lo contrario, que es lamentable. Es lamentable el trabajo de estos funcionarios públicos, lamentable.
Ni siquiera cumplen con un estándar mínimo, ¿no? Mínimo. Ya vamos a hablar del Ministerio Público, ¿no? Entonces tenemos, en relación con el derecho civil, las conexiones y las diferencias del derecho penal. Hay un problema específico que ya lo mencioné, así que no me voy a referir de nuevo a él, que es el de determinar si las instituciones y términos del derecho privado mantienen o pierden su significación originaria cuando son trasladados al ámbito penal. Ya me referí con el concepto de persona, con el concepto de cosa mueble, etc. Son conceptos que nos vienen de otras ramas del derecho. Ahora estamos hablando del derecho civil o de otras ramas del derecho también. Entonces, ¿cómo los acepta el derecho penal? ¿Tal como nos llegan o nosotros tenemos que darle nuestra propia interpretación? Y nosotros decimos que en derecho penal, que nosotros debemos a estas instituciones, concepto de cosa mueble, de persona, de muerte, etcétera, tenemos que darle nuestra propia interpretación. Nosotros decir qué es lo que son para nosotros cada una de esas instituciones, la propiedad, etcétera. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. Porque los bienes hay que empezar por los bienes jurídicos, que están en peligro o que pueden destruirse. Son diferentes. Porque la ley positiva nos dice una cosa diferente, los textos penales. Entonces a esto es a lo que tenemos que estar primero, a las instituciones penales, y con ellas hacer nuestra propia interpretación para dar el verdadero sentido, ¿no es cierto?, a cualquier institución que nos llega desde fuera, del derecho civil o de otras ramas del derecho. ¿Qué relaciones tiene el derecho penal con el derecho constitucional? Ahora que está tan de moda esto de la nueva Constitución. El derecho constitucional, ¿qué es lo que es? Es la organización política del Estado establecida en la Constitución. Y marca la orientación, esta organización política marca la orientación del derecho penal, que varía de acuerdo con los cambios que esa organización experimenta. El derecho es una cosa viva, el derecho es cambiante. Van cambiando las ideas, la forma de vivir de las personas, y por ende van cambiando las normas. Por ejemplo, solamente un dato porque se puede hablar mucho de eso. La Constitución de 1980, esta es una edición del año hasta el año 2004. Hasta el 2004. Hasta el 2004, aquí están las modificaciones. Hasta el 2004, esta Constitución había tenido, aquí están las modificaciones. 2, 3. 34 modificaciones. 34 modificaciones. Actualmente, ¿saben cuántas modificaciones van? Ustedes estudiaron Derecho Político, lo que antes era el Derecho Constitucional, ¿qué sé yo? Espero que hayan estudiado bien. ¿Saben cuántas? Si no lo saben, sería lamentable, porque recién lo deberían haber estudiado. Van 58 modificaciones a la Constitución del 80. 58. Había ejemplar, no les voy a leer la ley ni nada porque me demoraría mucho, pero había ejemplar, empezando por la primera hasta la que contiene la 30, hasta la 31. Algunas no, miren. ¿Qué es lo que se ha modificado de la Constitución? Sobre la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sobre el Ministerio Público, sobre el Congreso Nacional, sobre el Ministerio Público de nuevo, sobre la Organización Constitucional de Municipalidades, sobre Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinio, sobre Orgánica Constitucional de Partidos Políticos,
sobre orgánica constitucional de municipalidades, sobre bases generales de la administración del Estado, sobre orgánica constitucional del Congreso Nacional, sobre la Constitución Política de la República misma, sobre la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, Orgánica Constitucional de Municipalidades, algunas están repetidas, o sea, hay más de una modificación, sobre orgánica que crea el Consejo Nacional de Televisión, sobre votación y escrutinio de nuevo, sobre protección de la vida privada, sobre el Ministerio Público, sobre los extranjeros establecidos en Chile, sobre las Fuerzas Armadas municipales de nuevo, municipalidades, sobre gobierno y administración regional, sobre constitucional de los partidos políticos, sobre el Tribunal Constitucional, sobre Carabineros de Chile, sobre las inscripciones electorales y servicio electoral, y orgánica constitucional de municipalidades, y sobre orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas. 31 que son las que le acabo de leer, algunas están, hay más de una modificación sobre la misma cosa. Y van 58. Sobre concesiones, bla, 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 etcétera. Así que para que no se piense que esta Constitución es tal cual como fue el 80. No, sí. No se olviden ustedes que del año 89, 99, 2009, 2019, 2000, hace 32 años que estamos en democracia, que tenemos senadores y diputados, y no se modifican las cosas. Bien, eso como un datito. El que quiera, todas estas cosas están en la red. Ustedes que son expertos en ¿cómo se llama?, en computación, es fácil que ustedes lleguen a la red y comprueben todo. De eso se trata. Toda la legislación está en la red. Entonces, teniendo el derecho penal como finalidad de introducir restricciones en la libertad de los ciudadanos, la determinación de las acciones que la ley penal sanciona y el grado de sanción depende más de la estructura constitucional que de la moral del país. Bien, en el artículo 19, número 3 de la Constitución, de nuevo, nos encontramos con las garantías constitucionales en materia de derecho penal. 19, número 3. La Constitución asegura a todas las personas, artículo 19, número 3, inciso 1, 2, 3, 4, 5, inciso quinto, 19, número 3, número 5. Toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Toda sentencia. Corresponderá al legislador establecer siempre la garantía de un procedimiento y una investigación racionales y justos. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. Inciso siguiente. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Lo que hablábamos recién del Código Penal, artículo 18, ¿no es cierto? Cuando la nueva ley, antes de dictarse sentencia de término, exime el hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa, deberá ajustarse a ella su juzgamiento. ¿No desea eso? Ya. Esa ley está en concordancia con este artículo de la Constitución, con esta garantía constitucional. Y último inciso de este artículo 19, número 3. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. No existe la analogía en materia penal, salvo en favor del reo, la que se denomina la analogía in bonam partem. Analogía in bonam partem. Así que eso es lo que podemos decir en relación con las relaciones del derecho penal con el derecho civil primero y con el derecho
constitucional después. También existen relaciones del derecho penal con el derecho administrativo y con el derecho procesal penal y con el derecho internacional público. Para que no nos cortemos en la mitad, porque ya llevamos 1 hora y media, entonces vamos a seguir en la clase que viene, con las relaciones del derecho penal con el derecho administrativo y con estos otros que les he señalado. Como siempre, joven, les digo, cuídense.